Hola familia, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta, súper feliz de grabarles un video más. El tema de hoy es la organización en mi libreta Bullet Journal para el año 2025. Y antes de empezar, fíjense que nada más les voy a mostrar cómo es que quedó la decoración. Conté cuántas hojas tenía mi libreta Bullet Journal, entonces vi que perfectamente me cabe el 2025 en esta. Por lo tanto, voy a utilizarla y no voy a cambiar de libreta. Esta es mi portada y únicamente escribí la palabra Bullet Journal 2025 y todo lo demás es un collage de pegatinas que tenía que venían en diferentes idiomas: inglés, chino, japonés y otros. Y entonces lo único que hice fue hacer un collage de estas frases. Se me hizo algo bonito y llamativo y diferente. Ahora, este es mi calendario anual y me encanta tener una visión completa del año para saber en qué día empieza un mes, en qué día termina. Únicamente le puse la letra del nombre de cada uno de los meses y lo decoré con stickers, que me encantan estos stickers, se me hacen muy kawaii, muy dulces. Pasamos con las fechas. Esta parte la hice híbrida porque tanto puse stickers como también dibujé. Entonces, puse dos columnas: fechas, última vez y aniversarios, porque soy pésima para recordar. Fechas de última vez, pues la última vez que fui al doctor, que me enfermé, que me hicieron estudios de sangre, etcétera. Y ese fue el pequeño dibujito que hice de un calendario, precisamente por ser el tracker de fechas. La siguiente hoja es para las finanzas y vamos a empezar por finanzas personales. Entonces me gusta siempre poner el mes, el ingreso, el egreso y el neto. Esto es en cuanto a trabajos que hago yo directamente. Y el siguiente apartado, igual hice este dibujito de una mano. Con un celular que vende. Es porque pongo mes, ingresos, egresos que serían los gastos, las compras que realizo y que tengo que pagar. Y el neto pues es la resta de los ingresos menos los gastos. Ok, tengo entonces mis finanzas personales separados de los proyectos y emprendimientos que tengo yo. También actualmente en la ciudad en la que vivo tengo otro emprendimiento y estas las entrego yo directamente, son ventas que hago yo. También tengo otro donde luego acompaño a mi prima para hacer peinados y maquillajes, entonces me gusta también tener el registro de eso. La siguiente hoja es del tracker de el ciclo menstrual. Hice también un dibujito y pongo siempre registro de qué día inicia, qué día termina y algunos dolores. El siguiente es para estado de ánimo o sentimientos, lo voy a utilizar. Si estoy feliz o si estoy deprimida. Lo que puse fueron los números de los días hacia abajo y en horizontal puse los meses. De manera igual en el estado de ánimo.
Se los enseño de más cerca. Ahí está el dibujito que yo hice y los stickers. Si se fijan, puse en el tracker del ciclo una columna de más, entonces la tuve que rayar. Siguientes hojas y son trackers. Puse 3 trackers en columnas para estar viendo la diferencia de un mes a otro mes. Y estos trackers van a ser diarios. El primero es de libros y lectura. El segundo es de no gastar o días en los que no hay compras o días en los que puedo guardar ese dinero que no gasté. Y el último tracker es de ejercicios. Entonces voy a estar poniendo cuántos días al mes hice ejercicio. El siguiente tracker es mes a mes. Voy a poner mi registro de el peso que tengo. Se los enseño de más cerca para que puedan apreciar los stickers y los dibujos. Fueron unos dibujos muy sencillos que encontré en internet para inspirarme y ponerlos en mi libreta. Seguimos con otra hoja y esta va a ser para las redes sociales. Y voy a iniciar con cuántos suscriptores o cuántas personas me siguen en cada una de las redes sociales que tengo. Recuerden que tengo este canal de YouTube, también tengo mi página de Facebook de cosas que vendo y también el Instagram de las mascotas de la familia. El siguiente es para objetivos del mes. Y únicamente voy a poner 3 objetivos. El año pasado puse demasiados, entonces únicamente voy a poner 3. Se los muestro de más cerca para que puedan ver. La letra que utilicé pues es una letra súper fácil, súper básica y únicamente utilicé lapicero negro y marca textos azul bajito, azul pastel. Y seguimos con la misma temática de estas estampas que están muy bonitas y que compré en Temu. Seguimos con estos trackers que me encantan. Quiero llevar el registro de ahorros. Voy a tener 3 registros en cuanto a dinero que voy a ir ahorrando. El primero va a ser de puerquitos y cada mes voy a ir anotando la cantidad que pueda ahorrar. El segundo es este tarrito de monedas y quiero que noten cómo lo inicié. Ah, empieza el mes de enero en la parte de abajo y voy a ir poniendo lo que pueda ir juntando. Va de enero hasta diciembre y lo voy a ir coloreando. Entonces conforme vaya avanzando el año, pues se va a ir llenando el tarrito y se va a ir coloreando hasta terminar el tarrito. El último tracker de finanzas o de ahorro más bien, dibujé unas tarjetitas como si fueran tarjetas de crédito. De igual manera también voy a poner cuánto puedo ahorrar de enero a diciembre cada mes. Son 3 trackers porque son 3 objetivos que tengo financieros. Ustedes saben, doctor, avión y tranquilidad. Ahora, implementé un tracker que no había tenido el año pasado. Bueno, un par de trackers. El primero es horas de ejercicio. La seña de hora es en la cara, pero bueno, también lo puedes hacer en la muñeca como si fuera el reloj de muñeca. Ok, entonces van a ser horas de sueño. Para finalizar mi organización para el 2025 puse ahora sí unos relojes de muñeca o smartwatch donde voy a poner eh, horas de procrastinación. Cuando estamos, o bueno, en mi caso, cuando estoy dejando las cosas para luego, las estoy postergando. Eso va a hacer que tenga que tener un registro diario también de cuánto estoy trabajando o cuánto tiempo estoy perdiendo.
Y pues así queda mi organización. Quise que, para que ustedes no tengan que dibujar, les hice una plantilla que van a poder descargar. Y es totalmente gratis, es de regalo para ustedes. Pueden dejarme abajo sus comentarios y yo les estaré dando un corazoncito. Por favor, suscríbanse al canal, denle like, denle a la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bye.